Pero muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Estamos en este culto semanal con un estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Vamos al culto ahora mismo, amados oyentes, con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart enseñando la carta de San Pablo a los Gálatas. Gloria a Dios. Tengan la bondad de abrir sus Biblias. Gracias, músicos y cantantes. Si abran sus Biblias en Gálatas, el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, todavía estamos estudiando esta gran epístola de Pablo a los Gálatas. Sí, el apóstol Pablo escribió, yo creo que la epístola más grande es esta epístola, precisamente es Gálatas. Y creo que es la epístola más grande en toda la palabra de Dios en cuanto a este tema que estaremos tratando esta noche, que es la manera en que el creyente debe vivir por Dios. Estaremos comenzando esta noche con el capítulo 3 y comenzaremos con el versículo 10. Voy a pedir que mi hijo Donnie Swaggart lea el texto bíblico y yo voy a leer las notas del comentario que he escrito en el Nuevo Testamento del expositor, que es una porción de la Biblia de estudio del expositor. Y estaremos leyendo y vamos a detenernos en un cierto lugar. Siga, Donnie, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora todos deben prestar atención a esta porción bíblica. Es muy importante y muy significante. Y voy a seguir con la nota del comentario. El creyente solo puede estar bajo la ley o la gracia. Es la una o la otra. Solo se puede recibir la gracia a través de la cruz. Si alguien confía en la ley, cualquiera que fuera esa ley, es maldito. Y la Biblia dice, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para alcanzar la justicia de la ley, se tiene que guardar la ley intachablemente, por ello sin fallar. Tal es imposible, de modo que deja sola la cruz como el medio de la salvación y la victoria. La Biblia dice en Gálatas 3, versículo 11, pero por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, es cierto, porque es imposible para el hombre guardar perfectamente la ley, que el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, versículo 4. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La ley también no es de la fe. Los dos principios, el de la ley y de la fe, como un medio de la justificación, son mutuamente exclusivos el uno del otro. Sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. El creyente tiene una alternativa. Él puede intentar vivir esta vida según la ley o según la fe. Él no puede vivir bajo las dos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió en la cruz, hecho por nosotros una maldición. Él tomó la pena de la ley, que era la muerte, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Esto se encuentra en Deuteronomio 21, versículos 22 a 23. Para que la bendición de Abraham, la justificación por la fe, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo pecado fue expiado en la cruz, que canceló la deuda del pecado del creyente, haciéndolo posible para que el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y more allí para siempre. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Oremos, amados.
Nuestro bendito Padre Celestial, ayúdanos hoy a dividir correctamente y apropiadamente la palabra de la verdad. Es tu palabra y miramos a ti exclusivamente, rogándote por tu ayuda. Y te lo pedimos en el nombre tan santo de Cristo Jesús. Y unge la gente para que oigan y reciban la palabra de Dios. No solamente aquí en esta iglesia, sino también por la emisora Sun Life, por el Internet y por los podcasts de iTunes, y también por la televisión, por el Internet. Y te lo rogamos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quisiera comenzar con unas cuantas declaraciones preliminares antes de entrar en nuestro texto y su explicación esta noche. Y es precisamente esto. Estas verdades que el Señor le dio al apóstol Pablo y las 14 epístolas, o sea, se encuentran en estas 14 epístolas si Pablo escribió Hebreos, y yo creo que él lo escribió, en las cuales él lo deletreaba gráficamente en los Romanos capítulos 6, 7 y 8, y en la totalidad del libro de Gálatas, el cual estamos estudiando ahora. Lo hace posible para el creyente, y hay muchas aclaraciones que acompañan esta enseñanza, pero voy a explicarlo así, en la manera mejor que yo pueda. Para el creyente que es sincero ante Dios y está haciendo lo mejor que sea posible para vivir por el Señor, ellos pueden vivir una vida victoriosa sobre el dominio del pecado. Y yo necesito aclarar esto. La Biblia no enseña la perfección impecable. Yo estaba leyendo un cierto predicador, o quizá alguien me lo había dicho. Él estaba predicando precisamente la perfección impecable. Y a propósito, parece que el hermano no sabe lo que es el pecado. Y él no sabe lo que él es. Y tampoco sabe ni conoce quién es el Señor. Porque si usted sabe lo que usted es y lo que el pecado es, y usted sabe y conoce quién es el Señor, usted dará cuenta que no somos impecables, o sea, perfectos. Es una necedad pensar así. Ese momento sí vendrá cuando sonará la trompeta y lo corruptible pondrá lo incorruptible y lo mortal lo inmortal. Pero hay una diferencia en el problema del pecado que nosotros enfrentamos todos los días. Quiero aludir a esto por un momento. Encontramos un ejemplo perfecto antiguo testamentario de esto. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene su ejemplo en el Antiguo Testamento, si se sabe dónde encontrarlo. Y correspondió a los sacerdotes que iban y salían del lugar santísimo del tabernáculo, quienes iban constantemente al lugar santo. Decenas de sacerdotes entraban allá, tanto en el tabernáculo como en el templo, cuando el templo fue construido. Ellos estaban constantemente ocupados. Por ejemplo, ellos estaban entrando para colocar las ascuas, las brasas de fuego, sobre el altar de adoración, o el incienso. Ellos estaban bien ocupados en esto todo el tiempo. Cada vez que ellos entraban en el lugar santo, tenían que lavar tanto sus manos como sus pies. Si ellos entraban allá 50 veces, ellos tenían que lavarse 50 veces. Si ellos entraban allá 2 veces, tenían que lavarse las manos y los pies 2 veces. Esto pertenecía a todos los sacerdotes, no solamente 1 o 2, sino toditos, mostrando así que había una contaminación, aunque ellos estaban bien ocupados constantemente en la obra de Dios. Esto es todo lo que en que ellos estaban involucrados.
Y esto fue ofrecer sacrificios todo el tiempo. Y el atender del pan de la proposición en el sábado. Y el limpiar las mechas en el candelabro, o sea, el candelero que estaba dentro del tabernáculo o después en el templo. Y el reemplazar el aceite y tomando las ascuas de fuego del altar de bronce, como he mencionado, como acaba de mencionar, y el incienso derramado sobre estas. Todo esto estaba constantemente progresando, la obra de Dios. Ellos estaban bien ocupados en esta obra. Todo esto era la obra de Dios. Y todas estas actividades y el templo o tabernáculo, todos sus muebles, todo esto era un tipo de la expiación del Cristo que iba a venir y ser un cordero ofrecido a Dios, o su obra de mediación, o su obra intercesora. Todo se retrataba a Cristo. Y aún, sí aún, ellos estaban contaminados por cualquier número de motivos. Aunque ellos estaban sumergidos en la obra de Dios constantemente, este lavamiento fue requerido bajo penalidad de muerte. Si ellos lo ignoraban, podrían ser ejecutados, porque ellos eran hombres pecaminosos. Ellos estaban en un ambiente de desobediencia, aunque ellos no estaban a propósito intentando desobedecer a Dios, pero a pesar de todo eso, ellos estaban bien metidos con la humanidad. Porque al ofrecer los sacrificios a Dios, algo santo, la ley requirió que ellos lavaban para poder participar en estos sacrificios. Y de este modo mostraban que necesitaban todas estas cosas, todas estas actividades del tabernáculo y luego del templo. Nosotros también estamos en medio de un mundo corrupto. Un mundo contaminado. Muchos de ustedes trabajan en lugares y ambientes donde cada otra palabra es una blasfemia, una irreverencia. No por usted mismo, sino por los que le rodean. Las bromas sucias, las insinuaciones, las indirectas, la inmoralidad. Hasta el mismo aire de ese ambiente está saturado de eso. Y llegamos a ser infectados, si quisiera usar esta palabra, por todo eso. Y usted me diría, entonces, ¿cómo puedo yo quedarme salvo? La Biblia dice que constantemente estamos destituidos de la gloria de Dios. Erramos al blanco, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y usted lee esto y usted piensa que esto aplica cuando antes de mi salvación, o sea, antes de salvarme, todas estas escrituras se aplican a ese momento, a esa época de mi vida. De ninguna manera. El texto griego significa que nosotros estamos constantemente cayendo corto de la gloria de Dios, o sea, destituidos de esa gloria de Dios. Entonces me diría, ¿cómo puedo yo mantener mi salvación? ¿Cómo puedo ser salvo todo el tiempo? Usted queda salvo porque hay alguien en el trono de Dios. Si hay alguien delante del trono de Dios que está intercediendo por ti ahora mismo. Él siempre vive para interceder por ti y por mí. Sí, Él siempre vive para interceder por nosotros. Gloria a Dios. Oh, gracias a Dios por su bondad y misericordia para con nosotros. A raíz de todas esas actividades aquí en este mundo, la Biblia dice que hasta los pensamientos de la necedad constituye el pecado. Hasta el mismo pensamiento, el pensar de necedad es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Entonces los hechos del pecado, y a veces ni sabemos cuáles son esos hechos que hemos cometido.
Se juntan a nosotros y esto es diferente. Y no va a detenerse hasta que la trompeta suena y usted será llevado a la gloria. Pero esto es muy distinto de ser dominado por la naturaleza pecaminosa. ¿Pueden seguirme en esto? Ahora, Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enseñorear quiere decir dominio, dominarse. Y ya ustedes saben el significado de esa palabra dominio o dominar. El pecado le domina, domina sus pensamientos, su manera de vivir, domina sus pasiones, domina sus sentimientos. Y usted me diría, ¿un cristiano? ¿Un hijo de Dios? Pues corazón, la mayoría del mundo eclesiástico, y me refiero a la gente que son verdaderamente, genuinamente salvas y aman a Dios. No me refiero a los que solamente están sentados allá en la iglesia, los que se calientan la banca. Me refiero a gente que genuinamente aman al Señor. Están dominados por el pecado y por la naturaleza pecaminosa. Y porque ellos no entienden lo que usted entiende, que es la cruz de Jesús. Y ellos luchan. Y el capítulo 7 de Romanos es un ejemplo perfecto de esta situación. Yo no tengo la intención que esto parece como algo negativo, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Pero les sorprendería, y yo sé de lo que estoy hablando. Yo no lo sé por medio de hablar con individuos, porque yo no quisiera saber, pero yo sé por lo que el Señor me ha revelado, que les sorprendería en cuanto al número de cristianos quienes están dominados por la naturaleza pecaminosa, están dominados por el pecado de no perdonar a los demás. Chismes, el juego, alcohol, el vino, la pornografía de internet, envidia, celos, concupiscencia, la homosexualidad. No nos gusta hablar acerca de esto. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está dirigiéndose, está tratando sobre este tema en todas sus epístolas, sus cartas a las iglesias, a los creyentes. Como nosotros podemos disfrutar de victoria sobre estas cosas. Y para que no domine, para que estas cosas no dominen al Hijo de Dios. Si no fuera un problema, el Espíritu Santo no hubiera gastado tanto tiempo en describir esta situación y su resolución. Y él explicaba a nosotros de capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, epístola tras epístola, en cuanto a nuestra victoria se logre. Pero él sí gastaba tanto tiempo y tanto empeño, porque es un problema gigantesco. El otro día, la gente que promueven la vida con propósito, esa estratagema, o sea, confabulación, y no quisiera decirlo así, no quisiera que salga así con un tono brusco. El esfuerzo de la vida con propósito. Me han dicho que 30 a 40 millones de esos libros fueron vendidos al público cristiano, pretendiendo decirles a ustedes cómo vivir por Dios, cómo caminar en victoria, cómo vivir esta vida, cómo ser lo que tú debes ser. Está encapsulado, o sea, expresado en terminología que no es muy bíblica, pero de todos modos pretende ser así. Una de sus iglesias mayores, quizá la iglesia más grande o en segundo lugar de todo ese ambiente de la vida con propósito, ellos sacaban una encuesta, tienen como 30,000 personas que asistan a esa iglesia.
Así ellos afirman. Fíjese, 30,000 personas. Y sacaban una encuesta de todos ellos. Tengo que darles crédito por su honestidad. Sí, fueron muy honestos acerca de esto. Cuando tomaban esa encuesta entre sus miembros, y aunque no decían en el artículo que yo había leído, o ellos debían haber entregado la encuesta a los miembros para que ellos podrían responder en lo anónimo, porque podían escribir honestamente sin poner su nombre en las respuestas. No tenía que firmar su nombre. Estoy asumiendo esto. O sea, suponiendo que ellos no requerían que ellos firmaban la encuesta. Esto es lo que ellos decían después de la encuesta. Nos sorprendió leer de los miles y miles de gente en esta iglesia que son culpables de la homosexualidad. No me refiero al pasado, yo me refiero al presente. El lesbianismo, la pedofilia, el alcoholismo, la adicción a las drogas, el juego, la inmoralidad de un montón de clases y tipos, el robo. Y ellos dijeron, a propósito, lo que estamos haciendo no funciona. Están en lo correcto. No funciona. Hay solamente una cosa que funciona. Y es Cristo Jesús y Él crucificado. Nada más funciona. Nunca canse usted de escucharlo. Cada vez que usted lo escucha, clama las glorias y alabanzas a Dios. Grita las alabanzas a Dios. Porque Él ha hecho camino. Y ellos dijeron, tenemos que reconsiderar nuestra posición. ¿Cómo se retirarían 20 millones de libros? Cuando salió este informe, Francis, mi esposa, me trajo una copia. Y ella entregó la copia a mí y me dijo, léalo y dígame lo que piensa. Y yo leí 10 o 15 páginas. O sea, de ese libro me dio el libro de la vida con propósito. Y me dijo, léelo y dime lo que piensas. Después ella regresó y me dijo, ¿no estás leyéndolo? Y yo le respondí, no. Y ella me preguntó, ¿has leído algo de ese libro? Y yo le respondí que sí. Y me dijo, ¿por qué no estás leyéndolo? Y yo dije, es porque lo que sea, lo que están enseñando en este libro no es la cruz. Eso no va a ayudar a nadie. ¿Por qué quiero yo desperdiciar mi tiempo leyendo este libro? Usted me diría que esto es un poco duro. No es así. 1000 veces que no. ¿Por qué quiere usted un mapa que está equivocado? Usted va a echar un viaje. Usted tiene un mapa que está equivocado. La enseñanza de Pablo, y él gastaba mucho, pero mucho tiempo en estas enseñanzas. Él ha escrito mucho sobre este tema. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo a través del apóstol Pablo. Y él escribió tanto para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Y usted puede vivir una vida cristiana, y no he dicho una vida impecable. Ese tipo de vida no está allá. Pero sí estoy diciendo que la naturaleza pecaminosa no le dominará. Si tiene dominio de alguna forma, pues usted no está haciendo algo correcto. Y quizá otra vez usted sí está haciendo algo correcto. Pero Satanás está apretándole para ver si usted está en serio en cuanto a vivir esta vida cristiana de una forma victoriosa. Si tú puedes perseverar, la victoria es suya, totalmente y completamente. Será suya. Gloria a Dios. Cuando Cristo murió en esa cruz, Él respondió a cada uno de nuestros problemas, a cada uno de nuestros problemas, los problemas de la humanidad. Y por favor, hermanos, vamos a nuestro texto, el cual estamos estudiando esta noche.
Pablo dijo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué declaración es esta? Ah, sí, es una tremenda declaración. Oh, que sí, qué declaración. Este versículo debe meter el temor de Dios en nosotros. Ahora, él sí estaba hablando refiriéndose a la ley de Moisés. Y por supuesto había una penalidad a la ley de Moisés. Así como toda ley tiene que haber una penalidad. Fue una maldición, la maldición de Dios, para los que quebrantaron la ley. Porque tenía que ser así, porque Dios no puede tolerar el pecado. Él no puede tolerar el mal en su vida. Él estaba diciendo a los Gálatas y a todos los demás, si usted va a intentar funcionar bajo la ley, estará bajo la maldición de la ley. Que si usted la quebranta, estará bajo la maldición de Dios. Y es cierto, usted sí va a quebrar la ley. Va a quebrantar algo de su mandato. Él tenía dificultades, no son las dificultades que usted tiene hoy en día, y quiero explicarlo. Habían maestros que se entrometían en las iglesias que Pablo y Bernabé habían edificado en la región de Galacia. Ellos fundaban esas iglesias. No sabemos cuántas iglesias habían. Y esos maestros que venían de Jerusalén estaban enseñando la ley de Moisés. Ustedes ya saben todo esto, no voy a profundizarnos en todo eso. Y él sabía que si ellos hacían esta cosa, pues ellos estarán bajo la maldición. Va a destruir sus vidas. No van a lograr la vida eterna. Aunque los creyentes en esas iglesias de Galacia, los Gálatas, tenían la oportunidad de tener la misma enseñanza directamente del hombre al cual Dios había revelado el significado del nuevo convenio. Pero él dijo que si ustedes se metan bajo esta ley, la ley de Moisés, que Cristo Jesús ya ha cumplido, entonces van a estar bajo la maldición de esa ley. Esto no tanto le afecta a usted. Ustedes que están aquí esta noche, y ustedes por la televisión y por la emisora y por el iTunes Podcast, porque no es la ley de Moisés que la gente le están enseñando. Usted no tiene problemas con esa ley en particular. Por eso no es el problema en sí. Lo que sí está aconteciendo en la iglesia moderna es que son leyes que nosotros inventamos por nosotros mismos, porque no sabemos qué hacer. Entonces inventamos leyes, reglas, o quizá nuestra iglesia inventa las reglas, o la denominación a la cual pertenecemos diseña ellas, o quizá otros predicadores inventan reglas o leyes, o alguien más, cualquiera. Y creo que todos ustedes lo han hecho, han prendido el televisor y han visto a esos predicadores cristianos que están proponiendo un montón de leyes. Sí, son leyes, reglas, pasos a la victoria. Quiero darles algo y si no lo entienden van a quedar confusos. Vamos a decir, para solamente fundar un argumento de discusión, que todos los que están aquí en este lugar esta noche tienen ganas de vivir por Dios, quieren ser cristianos buenos, quieren agradar al Señor, y así debe ser. Si esta es su actitud, esta es la mente del verdadero creyente. Usted tiene su deleite en la ley de Dios, tiene ganas de obedecer al Señor. Usted no quiere esos problemas a los cuales yo he mencionado, no quiere esos problemas en su vida. Si hay algo allá, usted quiere que se quite. Ahora vamos a decir, para lograr esto, para hacerlo, para vivir esta vida, para ser lo que usted debe ser, usted diría en su mente, en su mismo corazón, totalmente y completamente sincero. No es una farsa ni una estafa, es la sinceridad. Para vivir esta vida como yo debo vivirla,
y ser lo que yo debo ser para vencer el mundo, la carne y el diablo, que es una frase acuñada por los padres de la iglesia primitiva ya hace 2000 años. Voy a orar por 1 hora cada día. Eso es un poco largo. Vamos a cortarlo y hacerlo más breve. Digamos 30 minutos. Para que podamos incluir a todos ustedes, porque muchos de ustedes, casi todos, están ocupados, bien ocupados. Entonces propongo, voy a orar 30 minutos a diario. Voy a levantarme más temprano cada mañana y voy a pasar tiempo, 30 minutos, en la oración. Bien temprano voy a hacerlo, porque yo me doy cuenta que necesito hacerlo. Y es un hecho, cualquier cristiano que no tiene una vida de oración no tiene relación con el Señor. Y la oración es en donde la relación más cerca sucede. Y en el año 1991, cuando el Señor me instruyó que debo establecer 2 cultos de oración a diario, el Señor me dijo, no me pides por lo que yo puedo hacer, no me buscas por lo que yo puedo hacer por ti, pero búscame por lo que soy yo. Intenta familiarizarte conmigo. Es la relación con Dios. Por lo tanto, la oración quizá no hay nada mayor que esta. Y en segundo lugar, usted propone leer 3 capítulos en su Biblia a diario. Y sí, debe hacerlo. O quizá más capítulos. Yo he leído la Biblia de tapa a tapa más de 51 veces. Yo amo la palabra de Dios. Nunca me canso de ella. Y yo doy gracias a Dios todos los días por la poca habilidad que Él me ha dado. Y es una habilidad bien pequeña para poder escribir estos comentarios bíblicos. Y hay una hermanita aquí. ¿Y dónde está? Oh, está en la práctica para el coro. Pero ella los escribe a máquina todos los días. Yo amo la palabra de Dios. Por lo tanto, usted propone leer 3 capítulos a diario. Voy a intentar testificar a por lo menos 5 personas cada semana. Y decirles en cuanto a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Voy a ser fiel con mis diezmos. Voy a hacer lo mejor que pueda para estar en cada uno de los cultos de la iglesia. Y estas cosas a las cuales yo he nombrado se refiere a ellas como las disciplinas que todo cristiano debe hacer. Todo cristiano debe hacer lo que yo acabo de nombrar. Pero si usted lo hace creyendo que lo dará victoria sobre el pecado y los poderes de las tinieblas, usted ha hecho de esas cosas una ley. ¿Me pueden entender? Ahora el Señor es bondadoso, es bien bueno, y durante su tiempo de oración Él le va a bendecir. Usted no recibirá victoria sobre el pecado, no disfrutará de victoria sobre Satanás, no recibirá la victoria sobre la carne y el mundo. No va a poder lograr la victoria por esos medios, porque su fe está en el hacer de esas cosas, y francamente es fe en sí mismo. Dios no puede honrarlo. ¿Todos me entiendan? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y si usted sale de aquí y cuenta a todo el mundo que yo estoy diciendo que no debe orar ni leer la Biblia, etc., entonces quizá no estoy diciendo bien claro o están escuchándolo mal. Porque por supuesto no estoy diciendo eso. Antes de salir por el programa en la emisora, el programa radial cada mañana, yo entro en mi oficina bien temprano antes de esa hora y media de enseñanza en la radio y estoy buscando al Señor por su dirección, su conducción, su voluntad. Y yo permanezco en la palabra todo el día. Usted puede leer la Biblia hasta que tenga canas. Será bendecido por ella y a veces el Espíritu de Dios vendrá sobre usted.
y le bendecirá, y debe hacerlo, pero no le dará la victoria sobre el pecado. No le dará tampoco la victoria sobre el mundo, y tampoco le dará victoria en su vida. Y esto es lo que se confunde. Pablo dijo, esas son las cosas que yo hago, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Cuando usted está haciendo todo ello, y usted es fiel a la iglesia y al mismo tiempo fracasando, ha empujado a algunos cristianos a la desesperación. Ellos no entienden y están diciendo, Señor, estoy haciendo todo en cuanto yo sé que debo hacer, pero se empeora el problema, Señor. ¿Estoy diciendo bien claro? Esas cosas son importantes, pero si usted intenta vivir esta vida por su fe en su propia devocional, o sea, en su propia devoción a Dios, o en su propia consagración, cuán importante que sea, no va a lograrlo. ¿Por qué? Y usted no va a entender por qué no lo ha logrado. La respuesta es la fe. La fe en Cristo y la fe en su obra expiatoria, su obra sacrificial, su obra sustitucional en la cruz del Calvario. La mayoría de los cristianos, pues, no les gusta escuchar lo que acaba de decir, porque nos gusta pensar que mi vida de oración, que mi vida de lectura bíblica, que mi testimonio para Cristo, o eso, o aquello. Nosotros pensamos muy en alto de nosotros mismos, o como el chico dijo, muy mucho de nosotros mismos. Pero esto precisamente no tiene valor en la economía de Dios. Es la fe, precisamente es la fe que Él honra. Pero tiene que ser la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y esa muerte sacrificial, esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario, cuando su fe está en esa cruz, en esa obra terminada de Cristo, y sola en esa obra terminada de la cruz, entonces el Espíritu Santo comenzará a obrar en su vida, y entonces su vida de oración va a tomar un nuevo rumbo, un nuevo sentido. Toda su vida va a tomar un nuevo rumbo, un nuevo sentido, porque ya esta fe exclusivamente puesta en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, da libertad de acción al Espíritu Santo para que obre en su vida, trayéndole todos los beneficios que Cristo compró en la cruz por usted y por mí. Y su estudio en la Biblia va a tomar un nuevo rumbo, un nuevo sentido también. Toda su vida y el vivir tomará un nuevo sentido. No va a intentar hacerlo para ganar méritos con Dios. Usted va a hacerlo porque ya usted es algo. Usted es un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Está andando en victoria, caminando con Dios en victoria. Por lo que usted es, sino porque lo que Él es. Y por lo que Él es. Y lo que Él ha hecho. Alguien en este lugar debe gritar de alegría y gozo. ¡Aleluya! Por lo que Él ha hecho, soy victorioso. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Cordero inmolado de Dios, para siempre jamás. Entonces, la ley que aflige a la iglesia hoy en día, la ley que plaga a la iglesia en la actualidad, no es directamente la ley de Moisés. Se puede trazarlo a esa cosa, porque todas estas cosas que hacemos se puede ver su origen en la ley de Moisés, pero la gente no piensa así. Están inventando leyes. Entonces se interroga, si usted quebrantara la ley de Moisés, había una maldición allá. Él dijo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y
en cuanto a las leyes que nosotros inventamos, que nosotros hemos hecho, nosotros hemos instituido, no son leyes de Dios, sino leyes del hombre. ¿Hay una maldición que viene con esas leyes? No es una maldición directa como con la ley de Moisés, pero saldrá como la misma cosa, porque le deja a usted viviendo su vida por su propio esfuerzo y maquinaciones, y su propia habilidad y fuerza. Te puede ser tan sincero como pueda, pero eso precisamente limita el Espíritu Santo, quien le quiere ayudar y quiere hacer todo lo posible, pero está enormemente limitado en lo que él puede hacer. Y su fe está mal colocada. Sí, si su fe está mal puesta. Muy bien. Entonces él dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas esas cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces él les está diciendo, tienen que hacerlas todas. Ellos no podían hacerlo. Es imposible. Entonces él sigue diciendo, y es lo que acaba de decirles, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, es cierto. Y recuerden que las leyes que nosotros inventamos y hacemos es una cosa, pero las leyes que Dios dio eran justas, pues los cristianos inventan un montón de necedades. Algunos son buenas y algunos son tontas, o sea, ridículas. Ustedes pueden entender, pero las leyes de Dios, cierto que no eran tontas, eran las leyes de Dios. Pero el apóstol dijo aquí, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es cierto, así dijo el apóstol Pablo. Es porque ellos no podían guardarla. Puede lograrlo de esa forma. Y sigue diciendo que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cuántos en este lugar me entienden esta noche? ¿Lo entienden? Pues permítame decir una cosa más y vamos a terminar este culto. El justo por la fe, y esto es lo que acaba de decirles, el justo por la fe vivirá. Sí, permítame decirlo otra vez. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? El justo por la fe vivirá. Significa que su fe está en Cristo. Y exclusivamente lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Y usted me diría, ¿por qué tienes que repetir tantas veces la cruz, la cruz, la cruz? La cruz, la cruz. No me refiero a un madero, me refiero a lo que Cristo hizo allá en la cruz. Me refiero a la victoria que Él ganó. Yo me refiero a su vida vencedora. Yo no pude lograrla, pero Él lo hizo en mi lugar. Y mi fe en Él me da todo por el cual Él pagó un precio tan alto. Y soy victorioso hoy, no porque yo pertenezco y soy miembro del centro familiar de adoración, sino porque mi fe está en Cristo Jesús y Cristo solo. Y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, usted vivirá. Y significa que este es precisamente su vida y su vivir. Esta es la manera en que usted vive. Usted no vivirá por esas leyes que usted inventa. Y ahora quiero que todos sepan que yo no he enseñado aquí y que tengan en su mente que yo he enseñado que no deben orar. No tienen ese concepto en sus mentes, ¿no? No tengan el concepto en sus mentes que yo he dicho que no deben leer la Biblia. No tienen ese concepto en su mente, ¿no? Nos han acusado de eso. Y que no tengan en su mente que hemos dicho que no debe testificar a las almas. Esa es una tontería. Decir que hemos dicho eso. Que hemos dicho que no debe ser fiel en su asistencia a la iglesia. ¡Qué tontería! ¿No hemos dicho eso? Que sí, debe asistir a la iglesia, debe orar, debe tener su tiempo de lectura bíblica y su devoción a Dios. Y
si tiene el concepto que hemos dicho que no necesita dar a Dios, por favor, no escuche esas cosas. No escúchalo. Sí, hacemos todas estas cosas, pero hacemos todas estas cosas porque amamos al Señor. Porque nosotros merecemos algo, estamos tratando de ganar algo, o intentando ser un buen cristiano. Dios no honra esto de esta manera. El justo vivirá. Quiere decir y significa nuestra vida diaria y nuestro vivir 24 horas al día por la fe. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Me gusta esto. El justo por la fe vivirá. Sí, estoy alegre esta noche, estoy regocijándome en el Señor por lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Oh, amados hermanos, es lamentable que la mayoría de los cristianos tratan de santificarse por sí mismos. La mayoría de los cristianos, por desgracia, aunque son salvos, simplemente no saben cómo vivir para Dios. Significa que casi todos los caminos que se les enseña se reducen al hecho de que se equivocan en esos caminos. Lo que debería ser, lo que de hecho debe ser, puede lograrse únicamente por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que da al Espíritu Santo la libertad de acción para obrar la santificación en nuestras vidas. Lo que debemos y lo que tenemos que ser, no lo podemos hacer de nosotros mismos. Lamentablemente, casi toda la enseñanza y predicación sobre este tema es solo eso, el yo tratando de santificar al yo. Óigame bien. En cuanto a esto, Pablo dijo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3:3. Yo no puedo santificarme a mí mismo. No importa cuán religiosos sean los esfuerzos, ya que la carne no puede santificar la carne. Óigame bien. Solamente se puede hacer, como dicho ya, por el Espíritu Santo que obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada de Cristo, lo que requiere al creyente evidenciar fe exclusivamente en Cristo y en la cruz. Siempre es un asunto de fe, mi amado hermano, mi amada hermana. Usted puede evidenciar fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y siempre, recuerde, siempre es un asunto de fe. Pero debe ser fe en el objeto correcto, lo que significa y lo que siempre debe ser la cruz de Cristo. Cuando el predicador intenta decirle a los creyentes acerca de cómo vivir para Dios, casi siempre presenta algún tipo de ley, por lo general ideado por él mismo o por otros. Mientras miraba la información que los predicadores ofrecían por la televisión, etc., en el fondo yo sé que no importa lo ingenioso que la hayan empaquetado, aún así es despreciable. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque esos predicadores no están predicando la cruz. El creyente tiene que estar claro que no es tanto lo que hacemos, sino lo que creemos. La verdad es que de ninguna manera es el hacer, es siempre el creer. Oh, gloria a Dios. Me siento la presencia del Señor al decirlo, porque el justo por la fe vivirá. Pablo dijo, pero al que no obra, no confía en las obras para la salvación o la victoria, pero cree en aquel que justifica al impío por medio de Cristo y la cruz. La fe le es contada por justicia. Aleluya, Dios otorga la justicia solo sobre la base de la fe en Cristo y su obra terminada. Léalo por sí mismo en Romanos el capítulo 4, versículo 5. Por raro que parezca, la lucha con la naturaleza pecaminosa aplica más que todo a los creyentes más consagrados.
Ellos aman sumamente al Señor. Por lo tanto, fallarle al Señor es una carga demasiado pesada. Y aún así, como desconocen la victoria de la cruz, están fallándole siempre al Señor. Por eso es una lucha constante. Los cristianos en efecto deben pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe. 1 Timoteo 6, versículo 12. Pero hasta este punto debiera ser nuestra batalla. Si el cristiano, por cierto, tiene dificultad con el pecado, él está peleando una batalla que no puede ganar. No se puede. El Señor Jesús fue a la cruz para pagar la deuda del pecado y derrotar el pecado. Con respecto a esto, mi amigo oyente, la Escritura claramente dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos el capítulo 10, versículos 12 a 14. En otras palabras, mi amigo oyente, nuestro Señor derrotó total y completamente el pecado en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue tan completo, tan perfecto, tan total, tan absoluto y tan final, que nunca tendrá que repetirse. Por eso Pablo se refiere a este gran convenio como el convenio eterno, lo cual significa que porque era y es perfecto, nunca tendrá que repetirse, o siquiera enmendarse. Hebreos 13, versículo 20. Así que si yo tengo dificultad con el pecado, entonces Satanás me ha embaucado en creer algo que no es cierto. Sin duda alguna, un cristiano puede tener dificultades con su fe, pero nunca debe tener dificultad con su pecado, ya que eso fue tratado total y completamente en el Calvario. Significa que no hay pecado que Jesús no haya tratado en la expiación. Me molesta cuando esos predicadores están predicando y dicen que tenemos que ir a batallar contra el pecado, contra los demonios, tenemos que darle puntapiés y golpes y vencerlos con nuestro testimonio, que es un tipo de golpe contra el enemigo. Mi amigo, mi hermana, mi hermano, Cristo derrotó a todos los demonios en la cruz cuando murió allá en el Calvario. Óigame bien, Él derrotó el pecado. Aleluya. No hay más demonios que derrotar. No hay más demonios que vencer. Cristo ha vencido todos ellos. Ha vencido a todos ellos. No hay nada más que vencer. De una vez para siempre ganó la victoria y el triunfo sobre todas las obras del diablo en la cruz, sobre el pecado, la tumba y la muerte. Y Él resucitó y Él vive hoy. Aleluya, sí, Él vive. Y porque Él vive, tú puedes vivir también. Por lo tanto, tener dificultad con el pecado es provocar, es como intentar procurar funcionar en los términos del diablo, en vez de los términos del nuevo convenio. Solamente este último es la victoria. Oh, gloria a Dios por la victoria y triunfo que Cristo compró y ganó en la cruz del Calvario. El triunfo de Cristo es su triunfo, es mi triunfo por la fe. La victoria de Cristo en la cruz sobre todas las obras del mundo, la carne y el pecado, es mi victoria. Es la victoria suya también. Gloria a Dios. Muchos buenos cristianos, como dicho ya, realmente creen que esto de tener dificultad con el pecado diariamente es absolutamente la gran experiencia cristiana. ¡Qué tontería! Si usted es ese creyente, no se ha percatado que no está ganando esta batalla, sino más bien está perdiéndola. ¿No has visto esto? Está perdiendo siempre y simplemente porque trata de hacer algo, en primer lugar, que es imposible. Y en segundo lugar, Jesús
ya lo realizó total y completamente en la cruz. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto. Nuestra identificación con Él nos da victoria total y completa. Es efectivamente la cruz. Pablo se dirigió a esto cuando dijo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Yo sé que si el cristiano intenta vivir esta vida en su propio esfuerzo, va a fracasar. Ya sé que el creyente, lo entiendo o no, en su lucha con el pecado, está obrando en la ley, una posición que el Señor no puede honrar. O usted está bajo la ley o bajo la gracia. No hay otro lugar en que usted puede estar, ni yo tampoco. Independientemente de lo que hacemos los creyentes, procuramos vivir una vida triunfante. Fuera de la simple fe en Cristo y la cruz se constituye de alguna manera ley. Óigame bien, es ley. En efecto, nuestra lucha con el pecado declara que Jesús no realizó la tarea, no la completó. Y por lo tanto nosotros tenemos que sumarle nuestra gran lucha a lo que Él ya hizo para completar la expiación. Es un gran insulto a nuestro Señor. Dicha posición en realidad es una de adulterio espiritual, así dice la Biblia, que Dios nunca puede honrar. Romanos capítulo 7, versículos 1 a 4. Por favor, vaya a nuestro portal en jsm.org. Si nuestro portal jsm.org y consiga usted una copia del Nuevo Testamento del Expositor y va a leer más sobre este tema y disfrutar de la victoria que hay en Cristo y la cruz. Que Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas. Hasta la próxima.